Amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión donde celebramos a nuestro Dios y donde tendremos la oportunidad de estudiar una lección más de la escuela sabática. Y vamos a dar honra y gloria a aquel que nos ha dado vida. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que Cristo Jesús ha venido con un propósito. Él vino a darnos vida, pero vida en invitarles a que iniciemos entonando este hermoso canto, más el Dios de toda gracia, y vamos a unirlo con el alto y sublime también. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos. Sea la gloria, honor, alabanza y poder que reina por los siglos, y su nombre el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y Espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es.
Al Dios de toda gracia y misericordia, al alto y sublime, damos la honra y la gloria. Y le agradecemos en esta mañana que nos permite poder tener este tiempo de comunión aún a pesar de la distancia. Vamos a orar, hermanos, para presentarnos ante nuestro Dios. Bendito Señor Dios nuestro, en esta mañana, Padre eterno, estamos unidos nuevamente en tu santo nombre, reconociendo que eres tú el Dios de toda gracia y de misericordia, que siendo alto y sublime, Señor, desde esa santidad, bendito Padre, donde tú habitas, has decidido mirarnos, Señor, y acercarte al quebrantado y humilde de corazón. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú estás, bendito Dios, en medio de tu pueblo, en todo lugar, bendito Señor, junto con aquellos que tienen la oportunidad de congregarse ya como tal, como una iglesia, pero también como aquellos, Señor, que no lo pueden hacer y que están aún en casa, Señor, pero que tú estás presente y nos permites estar unidos en tu nombre. Hoy, Señor, te alabamos y te glorificamos y queremos agradecerte profundamente por la comunión que tú nos regalas, por la vida que nos has dado, Señor. Vida en abundancia, bendito Padre, vida en el Espíritu. Recibe esta alabanza, Señor, y que tu pueblo sea edificado y bendecido en todo lugar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Somos parte de la iglesia que el Señor ha comprado, hermanos, y ha comprado a precio de sangre. Y hay un hermoso himno, el himno número 190, que precisamente habla de lo que fue dado para que nuestra vida fuera redimida. Vamos a entonar este hermoso himno, vamos a entonar el himno comprado con sangre por Cristo, número 190. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al reino yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al reino yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al reino yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al reino yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar.
Amén. Qué bendición y qué fortaleza nos da el poder afirmar esta certeza, hermanos, de que sabemos que con Cristo vamos encaminados a una eternidad en la gloria con Él. Y hay muchas cosas que en este tiempo no podemos hacer. No podemos reunirnos como lo hemos hecho por muchos años. No podemos saludarnos de la misma forma. Pero hay algo que podemos hacer juntos, hermanos. Podemos alabar a nuestro Dios. Podemos expresar nuestra gratitud, nuestro amor, nuestras necesidades. Podemos cantar, hermanos, y podemos decirle que le adoramos y que le amamos con todo nuestro corazón. Así que vamos a entonar juntos, hermanos, ahora esta hermosa alabanza que se titula Podemos cantar. Decimos todos, podemos cantar, alzar nuestras manos, podemos decir al Señor, oh Señor, te alabamos, alzar nuestra voz, unir nuestras manos y juntos decir al Señor, oh Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos. Unidos a Él, ahora estamos unidos por siempre hasta siempre, Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos. Podemos seguir unidos ahora y juntos decir al Señor, oh Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos. La 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 la. Amén. Este canto dice de cosas que quizás como tal no podríamos hacer físicamente. Dice estrechar nuestras manos. Y en este momento es solamente una pausa que no podemos hacer. Pero tenemos la certeza de que sin duda alguna en algún momento podremos hacerlo, mis hermanos. Así que con esa alegría y esa esperanza de que Dios nos los permita, sigamos cantando al Señor con esa fuerza y con ese gozo, mis hermanos, y que nuestro corazón esté siempre rebosando de gratitud. ¿Cuál es el motivo, hermanos?
¿Cuál es la razón para que nuestro corazón esté lleno de gozo? ¿Serán nuestras circunstancias? ¿Será lo que está pasando en este momento, lo bueno o lo adverso? No. Más allá de todo, el que provoca el gozo al corazón es el Señor Jesucristo. Por eso podemos cantar con un corazón siempre alegre. Acompáñenme a entonar este hermoso himno, el himno número 3, que lleva por título precisamente así: Corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. En su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Amén. Y en la vida que nos da el Señor, sin duda alguna, algo importante es precisamente la esperanza de que vamos encaminados, hermanos, primeramente en esta perfección a la imagen de Jesucristo, pero también en un tiempo en donde estaremos plenamente ante su presencia. Y hoy, precisamente, toca la lección donde estudiaremos vida en el Espíritu, y es la forma en que debemos de vivir el tiempo que hoy tenemos. Vamos a orar para posteriormente recibir la lección de esta mañana. Le pido que me acompañe desde su hogar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que nos hemos gozado en alabar tu santo nombre. Y a continuación, Señor, vamos a estudiar esta lección, bendito Padre, que sin duda alguna será de gran edificación para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, a quienes pertenecemos, Señor, a esta congregación de Templo de Emanuel, de poder compartir este tiempo, bendito Padre, y ponemos en tus manos a nuestra hermana Magdalena López, bendito Dios, quien será la expositora de esta clase, Señor. Te pedimos que tú la uses y que sea muy edificado tu pueblo, Señor, a través de esta lección. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le recibimos a nuestra hermana Magdalena López.
Paz a todos ustedes, hermanos. Bendigo a Dios por la oportunidad de poder saludarlos a través de este medio y también de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga donde quiera que estén. Bueno, hermanos, con el cuadernillo en mano para ir siguiendo el estudio de esta lección, que hoy tiene como título Vida en el Espíritu o vivir una vida conforme al Espíritu de nuestro Dios. Y nuestra lección, hermanos, estará basada hoy en el libro de Romanos, en su capítulo 8. Y el texto que está encargado como de memoria, en este momento, si usted lo sabe, hermano, lo puede decir ahí en su hogar, ahí donde se encuentre, y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Amén. Bendecimos a Dios, hermanos, porque Él ha quitado la condenación de nuestras vidas y ahora sí podemos vivir conforme a su Espíritu. El objetivo, hermanos, que alcanzaremos el día de hoy en este estudio dice de la siguiente manera: reconocer que la vida en el Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado y nos entrena para el momento de las pruebas y tentaciones. Hermanos, nosotros hoy aún vivimos en una humanidad en la que estamos sujetos a la tentación del pecado, pero los que hemos decidido vivir de acuerdo al Espíritu de nuestro Dios, ese Espíritu nos fortalece de tal manera que nosotros podamos resistir en cada momento, en cada oportunidad que se presente las tentaciones. Seremos fuertes para decirles no, no y no. El Señor nos acompañe en esta decisión, hermanos. En este momento vamos a leer algunas partes de nuestra introducción, que luego será un poco mejor explicada en el análisis de la lección. Me van siguiendo, hermanos, ahí de acuerdo a los párrafos de su introducción. Y dice así: el estudio acerca de Dios que presenta el apóstol Pablo en este capítulo 8 nos habla de un Dios, hermanos, con una plena participación a través de toda la historia. Nos habla también acerca de cómo Él se ha revelado y ha querido que nosotros lo conozcamos y nos ha mostrado lo que Él ha hecho. Además, hermanos, nos habla de su carácter, que está lleno de misericordia y de perdón para sus hijos. También, hermanos, nos muestra la autenticidad del Evangelio y cómo el ser humano no puede conducirse en una vida santa por sus propios medios. Sin duda, hermanos, que necesitamos el Espíritu de nuestro Dios. Antes de hablar sobre la vida en el Espíritu, ya el apóstol Pablo había dejado claro la existencia de un Dios todopoderoso, hermanos, de un Dios creador que había hecho todas las cosas que ellos podían ver. Era, por esto, merecedor de toda nuestra adoración. Pero el ser humano, hermanos, prefirió adorar lo creado, como el sol, la luna, las estrellas, etc., en vez de adorar a quien había hecho todas estas cosas. Y así inició el hombre su depravación. Nadie, hermanos, estamos libres de la culpa. Los gentiles no pudieron adorar a Dios aún viendo su creación, aún entendiendo la ciencia que en sus tiempos había, ni aún aunque algo en su corazón les pudiera decir que había un Dios todopoderoso. Y los judíos, hermanos, teniendo con ellos una ley perfecta que enseña la santidad y la justicia, no pudieron vivir de acuerdo a esa santidad. En conclusión, los dos pueblos necesitaban la salvación que solo Dios tiene el poder de dar, pues la maldad humana ha contaminado todo deseo de perfección, y judíos y gentiles traen a su vida solo dolor y muerte por consecuencia del pecado. La justificación por la fe, hermanos,
es el centro del pensamiento del apóstol. Es lo que quiere que nos quede muy claro a cada uno de nosotros. ¿Qué es la justificación y para qué fue hecha? Y esto significa, hermanos, que no es por ninguna buena obra que nosotros hayamos hecho. No es que somos justos y la merecemos. No, al contrario, hermanos, es el hecho de que aún sin merecerlo, fuimos perdonados de todo nuestro pecado solo por la gracia infinita de Dios y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ninguna manera, hermanos, al entender esto, podemos pensar que la ley queda fuera o queda de lado, porque siempre la ley nos mostrará su perfección y al mismo tiempo mostrará nuestro pecado. Último párrafo, hermanos. En los capítulos del 4 al 7, el apóstol toca varios temas interesantes y muy importantes, como que solo por fe llegamos a ser familia de Abraham, y luego representa la figura de Adán y Cristo. En Adán presenta al hombre que por él inició el pecado, y aunque de Adán a Moisés no había una ley que marcara cuál era el pecado, la consecuencia del pecado permanece. Pero el don de salvación de Dios, hermanos, que es mucho mayor, llegó para todos los que creen en Cristo y pasa por alto nuestro pecado y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él en una nueva vida, una vida plena, llena y abundante. Y termina con la recomendación de vivir para Dios en unión con Cristo y muertos al pecado. Amén. Bueno, hermanos, en esta introducción ahí en su hogar, ustedes podrán tomar algunas conclusiones, comentar con su familia algunas cosas que ustedes también pudieron resaltar en la lectura de esta introducción. Pasaremos así, hermanos, al análisis de nuestra lección, que está marcada en 3 partes, y la primera que estudiaremos en este momento tiene como título No hay más condenación, y está basado el estudio en Romanos 8, del 1 al 11. Y dice así: el apóstol escribe especificando los resultados de la justificación y la nueva vida en el Espíritu. En Jesús hemos sido liberados de la ley esclavizante del pecado y de la muerte. Amén. Hermanos, cuando la ley de Moisés no pudo limpiar al hombre, ni lo pudo perfeccionar en su ley porque la maldad del hombre es mucha, entonces Jesús, en su infinito amor y misericordia para con nosotros, envía a su Hijo en una situación de humanidad y de debilidad igual a la nuestra, para así vencer al pecado, hermanos, vencer al pecado, en esa humanidad y en esa debilidad. Y nosotros, los que hemos sido justificados y hemos entendido esto y queremos vivir bajo la guianza de su Santo Espíritu, hermanos, entonces nosotros también podemos así vencer cada día el pecado que se nos presenta. Y fortalecidos en ese espíritu que el Señor nos da, que tenemos de Él, ahora sí, hermanos, poder cumplir la ley de nuestro Dios y los mandamientos que Él nos da en gratitud también al haber sido libres de ese pecado y redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos que hacer una decisión de vida. O vivir de acuerdo a los deseos de la carne y alcanzar el premio que hay para eso, o vivir guiados en el Espíritu. Y cuando el Espíritu es el que gobierna en nosotros, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de hacer diferencia entre lo que hacemos, sea bien o sea mal. Y aquí viene una pregunta que a mí me gustaría que allí en su hogar me ayudaran a contestar. Y la pregunta dice así: ¿ha sido impedido por el Espíritu cuando su carne le llevaba a alguna práctica pecaminosa? Piénselo, hermano.
medítelo ahí en su hogar. ¿Alguna vez ha escuchado que algo dentro de usted, llámese la conciencia, llámese el espíritu, llámese que somos imagen de Dios y Él nos muestra lo que Él quiere de nosotros, algo que nos dice, no vayas, no vayas, no hagas, no hagas, no digas? Sin duda, hermanos, que todos hemos experimentado esto. Vivir en el espíritu nos muestra que lo que vamos a hacer en ese momento no le puede agradar a nuestro Dios. Y hay otra pregunta, hermanos, que también se las hago a cada uno de ustedes y dice, ¿puede haber el mismo freno si no se tiene el espíritu? ¿Usted qué cree, hermano? Usted, si no nació en el Evangelio, si en algún tiempo su vida estuvo marcada por el pecado y ahora ha conocido a Cristo y ha hecho la diferencia, ¿usted qué puede contestar? ¿Hay el mismo freno si no se tiene el espíritu o es diferente cuando se tiene el espíritu? Y bueno, hermanos, tenemos que concluir que quienes tenemos el espíritu de Dios, ese es el freno que nos detiene, que nos indica y que nos dice, regrésate por ahí, no. Y si nosotros estamos conectados con su espíritu, hermanos, nosotros haremos caso y retornaremos otra vez a la voluntad de nuestro Dios. A veces, hermanos, no es nada sencillo para nadie, en ninguna circunstancia, someternos a algo. Someternos a las leyes, someternos a nuestros padres, someternos en el trabajo, que hay reglas y que tenemos que cumplir. A veces es así de difícil someternos a la voluntad de Dios, hermanos. Nos cuesta trabajo. Y aquí hay una pregunta, hermanos, que tenemos que hacer un alto y contestarla en nuestra vida de manera personal cada uno. ¿Cómo será su vida si usted se convierte en enemigo de Dios, hermano? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué piensa, hermanos? Bueno, para empezar, seríamos rebeldes a la voluntad de nuestro Dios, que nos dice que debemos someternos a su voluntad. Seremos rebeldes. Primero. Después, hermanos, no agradaremos a Dios porque seguiremos haciendo cosas que a Él no le gustan. Pero, hermanos, lo más tremendo, quizá lo más fuerte de ser enemigos de Dios es el hecho de que quedaremos completamente desprotegidos de su guianza, de su protección, y entonces nuestra vida irá solo al mal con las consecuencias que ya conocemos cada uno de nosotros. Pregunta 4. El creyente se entrega a la vida en el Espíritu que ha hecho morada en su vida, pero la falta del Espíritu invalida la pertenencia de Cristo y la promesa de resurrección. Quienes hemos entregado nuestra vida al Espíritu, hermanos, hacemos morada con Él. Él está con nosotros. De su Espíritu hay en nosotros y nuestro Espíritu está también con nuestro Dios. Pero cuando nosotros no lo aceptamos, entonces todas las promesas también son cortadas en nuestra vida. Y las siguientes 2 preguntas, hermanos, tenemos que contestarlas y analizarlas cada uno. ¿Será atractivo, hermanos, vivir en desenfreno, sin Cristo y sin el Espíritu? Quizá lo ha experimentado y usted se puede contestar esto, hermano. ¿Es atractivo vivir sin freno? ¿Satisfacer todos los deseos que la carne pide? Porque la carne, si hoy le cumple un deseo, hermanos, mañana le va a pedir 2. Y si se los cumple, así va a ir añadiendo. Algunos lo hemos vivido. Y quizá, hermanos, pudiera ser atractivo para quien no conoce a Dios y lo único que quiere es complacer los apetitos de su carne. Pero quienes conocemos a Cristo, hermanos, y tenemos de su Espíritu, sabemos que no es nada atractivo vivir en el desenfreno de los deseos de la carne, porque la paga, hermanos, es tremenda. Es destrucción y es perder todo lo que el Señor nos ha ofrecido en sus divinas promesas. Además de a Cristo, dice otra pregunta, ¿qué otro regalo perderíamos? ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, si usted no obedece la guianza del Espíritu, qué otro regalo perdería? Piénselo, hermano. Contéstese. Además de perder la vida eterna, que se está perdida, en este mundo, hermanos, en el aquí y en el ahora, perderíamos sin duda la paz que solo la vida en el Espíritu nos da.
la tranquilidad y la protección que el Señor ha prometido para cada uno de sus hijos. Entonces, hermanos, no vale la pena seguir siendo esclavos del pecado. Lo que vale la pena es vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dios nos ayude, hermanos, en esta tarea. Última parte de esta sección, hermanos, dice: no podemos vivir en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. No se puede, hermanos. No se puede tener la vida y la muerte a la vez. Tampoco se puede. Quien persiste en el mundo vive para el mundo. La perdición del mundo está en él. Cuando yo era joven, hermanos, en el grupo que asistíamos en esa época a la reunión de juventud, que sí, ya sé que hace muchos años de eso, aún recuerdo una predicación, hermanos, de un hermano que nos decía que los jóvenes batallábamos mucho para servir a Dios, porque en la juventud las tentaciones son muy tremendas y muy fuertes. Y nos daba una recomendación, hermanos, que yo no he olvidado hasta el día de hoy. Él decía: tienes 2 pies y tienes uno, quieres tener uno en el mundo y uno en la iglesia. Y te voy a recomendar que hagas una de las 2 cosas. O saca el pie de la iglesia y llévatelo al mundo. Y disfruta los placeres del mundo y haz todos los pecados que puedas. Pero sabe que de todo eso vas a dar cuenta algún día. O la otra opción es: saca el pie del mundo y mételo a la iglesia. Y sírvele a Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y la razón que Él nos daba era esta, que sigue siendo igual de valiosa y de poderosa. Cuando Cristo se entregó por nosotros, Él se entregó todo, se entregó completo, no le dejó nada no dejó nada para Él. Se murió todo, hermano, sufrió todo, se dio todo. Entonces, ¿qué pide de nosotros? Todo. O le servimos de todo corazón, de toda conciencia, de toda voluntad, hermanos, y alcanzaremos todas sus promesas, o nos perderemos y estaremos abonando para una vida en muerte. Dios nos ayude, hermanos. Haga en su hogar, hermanos, sus propias conclusiones. Saque sus propias definiciones de lo que acabamos de hablar, hermanos, y sobre todo empecemos a poder aplicar esto en nuestras vidas. Pasamos así, hermanos, al punto 2, un punto muy hermoso porque nos da algo que nosotros no teníamos y que nunca vamos a poder obtener por nosotros mismos. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios y coherederos de Cristo, dice esta segunda sección. Y nuestro estudio estará basado en Romanos 8, del 12 al 17. Hermanos, qué bendición. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios y tomar parte, hermanos, de todas las cosas del que Dios es dueño. Ahora somos sus hijos y tenemos derechos de coheredar juntamente con nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Ya no le debemos nada al pecado, hermanos. Ya no tenemos deuda con Él. El Señor nos ha rescatado, nos ha hecho libres. Ya no tenemos ese amo, ya no tenemos que servirle, no tenemos que doblegarnos ante Él. ¿Hay alguna razón para seguir consintiendo esa carne, hermanos, que solo nos trae muerte? ¿O hay más razones, hermanos, que valgan para vivir la obra en el Espíritu? Esa obra en el Espíritu que nos llevará a vida, hermanos, y no a cualquier vida, a una vida plena y abundante. Y ese mismo, hermanos, compromiso que vamos a hacer con el Espíritu de nuestro Dios, que obra en nosotros, que está en nosotros, que es parte de nosotros, hará, hermanos, que si nosotros lo alimentamos, si el Espíritu que está en nosotros, que es de Dios, que el Señor nos lo ha regalado, nosotros lo alimentamos con estudio de su palabra, con buenas obras, con acciones, con todas las cosas que nosotros sabemos que le agradan a Dios, como la obediencia. Entonces, hermanos, haremos que el Espíritu esté tan fuerte, esté tan reforzado dentro de nosotros, que cada día vaya matando las obras de la carne que aún pudiera haber en nosotros. Tenemos que decidir, hermanos, alimentar el Espíritu para ser fuertes y hacer morir las obras
de la carne. Hermanos, la vida en el Espíritu es una vida de libertad para obedecer a Dios. Cuando éramos esclavos del pecado, servíamos a ese amo, pero ahora nosotros tenemos un dueño que nos ha comprado con su sangre, y ese dueño es nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que vivir en una vida de esclavitud, en una vida de pecado, hermanos. Ahora nosotros podemos entrar a la familia de Dios en una íntima relación con Él, porque ya no somos siervos, hermanos, somos hijos de Dios. Entonces podemos hablarle a nuestro Señor con toda la confianza, con todo el amor que cualquier hijo habla con su padre. ¿De qué manera llama usted a su papá, hermano? ¿Cómo le dice? ¿Papá? ¿Papi? ¿Papito? Bueno, hermanos, ahora tenemos esa íntima relación con Dios y lo podemos hacer. Podemos llegar ante Él con toda la confianza de que lo que necesitemos, Él nos lo puede dar. Y aún más, hermanos, nos puede dar cosas que son solo para nuestro placer, solo para nuestro gusto, porque Él así nos ama. Porque los papás a veces no damos solo lo que el hijo necesita, le damos aún más para que tenga una vida alegre, feliz y tranquila. El Señor Jesucristo le decía así a su Padre: Abba, Padre. Y en una predicación hace años que yo escuchaba, hermanos, un predicador decía acerca de la confianza que los hijos le tenemos a nuestros padres desde que nacemos. Y nos platicaba esto como parte de su sermón. Que un día un niño se había subido a un lugar alto y no se podía bajar, tenía miedo a bajarse. Y algunas personas que andaban por ahí, hermanos, le decían: vente, niño, nosotros aquí te detenemos. Y el niño solo caminaba, pero no se atrevía a moverse de ahí. Llegó el papá, hermanos, de por ahí de donde andaba, y se paró enfrente, y el niño lo ve, y en cuanto el padre le dice: hijo, aviéntate, yo aquí estoy, yo te detengo. El niño no lo dudó un momento, se arrojó confiadamente en la seguridad de los brazos de su padre. Ahora nosotros podemos hacer eso, hermanos, porque nuestro Padre Celestial nos ha hecho sus hijos, y así como hijos nos trata, nos consiente, y también, si es necesario, hermanos, nos llama la atención. El Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, es el sello que confirma que somos adoptados y que somos sus hijos. Pero, hermanos, el versículo 16 del capítulo que estamos estudiando nos habla acerca de una cercanía más profunda. Nos dice que como si no fuéramos adoptados, como si fuéramos nacidos de Dios. De esa manera nos ama nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al ser hijos, adoptados o nacidos, tenemos derecho, hermanos, tenemos derecho. Eso nos confirma que podemos ser totalmente herederos de todos los bienes que tiene nuestro Dios en compañía de nuestro hermano mayor. También nosotros, hermanos, sabemos que tenemos en este mundo que compartir el sufrimiento de nuestro Señor al llevar la palabra y ser rechazados, etcétera, etcétera. Pero si nosotros sufrimos, hermanos, y padecemos en este mundo algo por servir a Jesucristo, no nos quepa la menor duda, hermanos, que así de grande será la gloria que recibiremos cuando Él venga a dárnoslas, cuando Él venga a glorificar a los hijos que le han servido. Seremos nosotros también glorificados junto con su Hijo, y de esos pequeños sufrimientos que pasamos ni siquiera tendremos memoria. El Señor sea con nosotros, hermanos, y podemos comportarnos a la altura del papá que tenemos. Dios nos bendiga en esto. Pasamos así a la tercera parte, que se titula 3 gemidos. Gime la creación, gemimos nosotros y gime el Espíritu. Y nuestra base de lectura está en Romanos 8, 18 al 26. Y dice así, hermanos: la creación aguarda en la esperanza de ser liberados de su destrucción, al compartir la libertad de los hijos de Dios. Hermanos, en este mundo que todavía vivimos en pecado y en esta debilidad humana, todos estamos propensos a padecer. Y en esta etapa de la vida, hermano, en estos momentos que estamos viviendo, momentos difíciles,
en nuestros hogares padecemos de alguna cosa por esta circunstancia. Pero hermanos, nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos la esperanza de una gloria mayor a esto. Y el dolor, al compararlo con esa gloria, se hace pequeñito y lo podemos soportar, lo podemos sobrellevar como hasta ahora lo hemos hecho. Ahora con la pandemia, hermanos, y a lo largo de nuestra vida, en muchas diferentes circunstancias difíciles que hemos tenido que vivir. Y aquí viene una pregunta que también quiero que me ayuden a contestar. Después de haber entendido esto, hermanos, nos preguntamos, ¿será inteligente rechazar a Dios por los muchos padecimientos actuales? ¿Qué cree, hermano? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermano. Sería lo peor que podríamos hacer, dejar a Dios de lado, porque entonces estaremos solos afrontando estas situaciones. Otra pregunta dice, ¿prefiere el efímero placer de nuestros apetitos? Yo sé que todos han contestado que no, hermanos, porque eso pasa, eso es pasajero y nos lleva a muerte. Si los resistimos, huirán de nosotros y volveremos a estar en comunión con nuestro Dios. ¿No será más sabio esperar en sus promesas? Y no lo tenemos que pensar. Definitivamente que sí, hermanos. Esa es la sabiduría de Dios, esperar en lo que Él ha prometido. ¿Por qué, hermanos? Porque quien prometió estas promesas ha demostrado a través de la vida, a través de la historia, que Él es fiel. Nosotros podemos fallar, hermano, pero quien ha prometido cumplirá, porque Él es fiel. Ha sido fiel siempre para cada uno de nosotros. Gime la creación. Hermanos, ahí viene una cita de Génesis 3, 17 al 19, que nos dice que en el pecado del hombre, la tierra también sufrió maldición. Y hermanos, ¿cómo no va a sufrir? Si la ambición del hombre, hermanos, la ha destruido. Cuando no tala sus árboles, desvía el agua de sus cauces, derriba los cerros, provoca que llueva cuando no es tiempo. Y esto le ha traído a la tierra complicaciones para cumplir el orden que Dios le había establecido. Ya no llueve a tiempo, hermanos. Ya las estaciones del año están un poco volteadas. O no llueve o llueve mucho. O hace mucho frío o hace mucho calor. Porque el hombre que pusieron para que la cuidara, para que la ayudara a estar bien, se ha dedicado a explotarla y a terminar con ella. Pero la tierra espera pacientemente, hermanos, la creación espera pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo, que también va a glorificar y a restaurar al ser humano, y entonces también ella sufrirá ese cambio, hermanos, y volverá a ser lo que fue en el Edén. Volverá a cumplir todo el orden el que Dios la había hecho desde el principio. Por eso la tierra gime y clama a nuestro Dios, hermanos, porque es el único que puede venir a transformarla y a volverla a poner como en sus orígenes. Ahora, hermanos, que nosotros estamos guardados, que el hombre está guardado por motivos de la pandemia, podemos leer en las noticias cómo, hermanos, la tierra se ha regenerado, porque ya no hemos salido a hacerle daño. Hemos visto, hermanos, cómo los animales andan en las ciudades, bajan, hermanos, de donde están, porque no hay quien los persiga. Hemos visto que los árboles, los frutos, las flores están regeneradas, están mejor. Y lo último que yo me enteré, hermanos, es que uno de los agujeros de ozono había cerrado o estaba por completo para cerrar. Entonces, hermanos, la tierra espera con paciencia que venga nuestro Dios y vuelva a glorificarla y vuelva a hacer de ella lo que antes era. Porque lamentablemente el humano, en vez de cuidarla, la hemos destruido. Y clama a Dios, hermanos, y Él un día vendrá y la volverá a poner como en el Edén. Gime el hombre, hermanos. Gemimos los hombres, gemimos nosotros que somos creación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque tenemos las primicias del Espíritu, aún, hermanos, tenemos inclinaciones y tentaciones al pecado. Aún nos duele el pecado, aún nos tienta, aún nos quiere inclinar a servirle y nosotros sufrimos. ¿Quién de ustedes, hermanos, no sufre o no padece cuando ve tanta maldad en el mundo? Cuando ve niños, hermanos, a una edad tan pequeña, drogándose. Cuando escuchen las noticias, tanta violencia, hermanos.
tanta destrucción de guerras unos con otros. Es el pecado, hermanos. ¿Quién no sufre al oír las noticias de tantos feminicidios, hermanos? Que los hombres que en un día prometieron cumplir con la orden de cuidar a su esposa, de amarla, de respetarla, han sentido que son sus dueños y que tienen libertad de quitarles la vida. Ya han dejado a sus hijos en la orfandad. Hermanos, el hombre, la creación, gemimos, pero también esperamos, hermanos, que en este proceso entre dejar de hacer lo malo y ser santificados y llegar a la glorificación, venga Cristo y vuelva a nosotros también a darnos todas las cosas que teníamos antes del pecado y volver a ser como el primer Adán, hermanos, limpios y sin mancha, como el Señor nos quiere. El Espíritu también gime, hermanos. Nosotros en nuestra debilidad de pecado, hermanos, a veces no sabemos ni siquiera qué palabras decirle a Dios. No tenemos unas palabras adecuadas o convenientes para expresarnos delante de Dios. No sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero a mí sí. Ha habido momentos de tanta angustia en mí que lo único que puedo hacer es doblar mi rodilla, inclinar mi rostro y lloro. Y solo lloro. Y lo único que sale de mi boca es Señor. Y silencio. Señor. Y no sé qué decirle. Y es ahí, hermanos, cuando el Espíritu de Dios que está en mí se comunica con Él. Y Él le lleva a Dios lo que yo no le puedo decir. Lo que está en mi corazón, Él se lo lleva. Y el Señor lo entiende. Y el Señor lo sana. Y el Señor lo da. Dice la última parte, hermanos, que quizá no podamos entender del todo cómo trabaja el Espíritu. Pero hay dos cosas, hermanos, que aquí a mí me quedan claras y que yo con eso tengo para estar segura que el Espíritu de Dios que mora en mí está en conexión con Él. Una es que Jesucristo está a la diestra del Padre, allá donde está con Él. Intercede por nosotros. Y otra es que el Espíritu de Él que está en mí, aquí en la tierra, se comunica con Él. De tal manera que le lleva al Padre todo lo que hay en mi corazón. Se lo hace entender, hermano. Se lo lleva, sin que yo hable, porque es un lenguaje que yo ni siquiera sé pronunciar. Hace muchos años, hermanos, yo leí un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y precisamente esos versículos que a veces no podemos darles una muy clara interpretación, nos la explicaba ese escritor de esta manera que les voy a contar, ojalá les sirva. Son un matrimonio y tienen un niño pequeño. Y el niño pequeño le dice a su papá, papá, quiero este juguete y este otro juguete y este otro juguete. Y el papá, hermanos, tiene toda la posibilidad de darle lo que el hijo quiera. Pero el papá sabe que eso no es lo mejor para su hijo. Sabe que no le hará bien. Y dice, es que a mi hijo a esta edad lo que necesita es una bicicleta. Es lo que le haría bien, para que se desarrolle, para que pierda el miedo, para que se deslice, para que vaya y venga. Y entonces compra la bicicleta, hermano. Compra una bicicleta preciosa, roja, cromada y con barbitas. Y va y la guarda. Y entonces habla con la mamá y le dice a la mamá, ¿sabes qué? El niño me pide esto y esto y esto, pero yo creo que a su edad eso no le conviene. Se lo puedo comprar, pero no le conviene. Quizá más adelante que esté más grande, pero ahorita lo que a él le conviene es una bicicleta. Habla con él y dile que me pida una bicicleta, que en ella se puede mover, que en ella puede andar, que va a perder el miedo. Yo ya se la compré, roja, cromada, con unas barbitas, la más hermosa que encontré. Habla con mi hijo y convéncelo. Entonces la mamá va con el hijo y le dice, hijo, dice tu papá que le has pedido este y este y este regalo, pero consideramos que no son de utilidad para ti, que en este momento no te sirven, que quizá después que tengas más edad los puedas tener y tu papá te los va a dar. Pero ahorita creemos, hijo, que tú necesitas mejor una bicicleta,
Pídele a tu papá una bicicleta, es lo que te va a hacer bien. Mira, vas a poder andar con tus amigos, ir al parque, moverte y ya no vas a tener miedo de manejarla. Y el hijo, al escuchar a su mamá, se convence y dice, tienes razón, mamá, mejor me espero y luego me compras lo que yo pedía. Es cierto, todos mis amigos tienen bicicleta. Le voy a decir a papá que me compre una bicicleta. Y le dice la mamá, pídesela bonita, roja, cromada, con barbas. Y el hijo va y le dice a su papá, quiero una bicicleta y la quiero así. Así, papá, así la quiero, como te dije. El papá va a la cochera, saca la bicicleta y se la da al hijo. El hijo queda completamente feliz y complacido de que su papá le ha dado lo que realmente necesita. Y el padre queda feliz de haberle dado a su hijo lo que le hace falta. Es una manera, hermanos, de entender cómo nuestro espíritu en la tierra y Dios allá se ponen de acuerdo y nos convencen de pedirle a Dios lo que realmente necesitamos. Dios quiera les haya servido, hermanos, este ejemplo para que podamos entender más esta parte de la palabra. Bien, hermanos, después de haber terminado estas partes del estudio, pasaremos ahora a lo que es la aplicación, que dice así: los creyentes tenemos dos opciones de la vida. Algunos se han apartado del camino siguiendo sus pasiones, eligiendo lo equivocado. Entre más abundemos en el Espíritu, muere más nuestra carne y el deseo de estar unido a Dios crece. No descuide, hermano, su vida devocional, y eso es lo que nos aconseja esta primer parte de la aplicación. Ni la vida devocional de usted, ni la de sus hijos. Propóngase hacer reuniones para orar, alabar y meditar en la palabra al menos una vez por semana. Yo le voy a dar un consejo, hermanos, que yo he tratado de poner en práctica y que me ha servido. En las mañanas, hermanos, que usted se levante y haga la primera oración de su mañana, de su día, lo único que haga es doble su rodilla y dígale al Padre que en este día tu Santo Espíritu me guíe, que en este día tu Santo Espíritu me cuide, me dirija, me proteja, me exhorte y me detenga de lo que no debo hacer. Y después de que le ha pedido a Dios la guianza de su Espíritu, podrá, hermanos, ahora sí en el día, reunir a su familia y hacer un devocional para gloria de Dios. Aquí sugiere que sea una vez a la semana, hermanos, pero qué bueno sería que usted hiciera un devocional diario en su familia, en el que ore a Dios, alabe a Dios y tenga un momento de meditación en su palabra que seguramente enseñará a sus hijos a todos los días depender de Dios, a todos los días hablar con Él, a todos los días tener cercanía con nuestro Dios. Dios le ayude, hermano, y se pueda poner de acuerdo con su familia para llevar a cabo esto. Punto 2. La vida del cristiano no siempre es equilibrada. En ocasiones las complicaciones nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Si abunda en el espíritu, en el día de la prueba será redarguido en su interior para regresar al camino. Hermanos, esto muchas veces nos ha pasado. Cuando nosotros que conocemos a Dios, hermanos, estamos a punto de hacer algo que a Él no le agrada, entonces el Espíritu hace su tarea y nos redarguye y nos dice, no lo hagas porque no vas a poder dormir a la noche. No lo hagas porque se te va a ir el sueño. Cuando estamos en conexión mi espíritu con el de Dios, hermanos, nos redarguye de tal manera que tenemos que doblar nuestra rodilla y pedir perdón a Dios si es que hemos hecho lo que a Dios no le agrada. Entre más fortalecido tengamos nuestro espíritu, será más sencillo dejar de hacer las obras de la carne. Pero si alguna vez nos ha pasado, hermanos, ahí está el espíritu para que nos pueda regresar otra vez al camino de nuestro Dios. Aquí nos aconseja, hermanos, leer Romanos 8, 28 al 39. Y de estos versículos, hermanas, que yo espero que usted haya leído en su casa y que haya anotado todas las cosas bueas que hay allí, yo le traigo algunas por las que vale la pena consagrar nuestra vida al Espíritu de Dios. Dice estos textos, algunas cosas como, Él siempre querrá el bien para nosotros. Es algo que nos motiva, hermanos, a querer estar cerca de Él.
Si Él está de nuestro lado, ¿quién estará en contra nuestra, hermanos? Si Él es el Todopoderoso, ¿quién podrá contra nosotros si nuestro espíritu está fortalecido con el de Él? Él nos justifica, Él es el único que nos puede acercar a Dios. También dice, hermanos, que Él intercede por nosotros de vez en cuando. No, hermanos, Él está sentado siempre ahí con Dios diciéndole, dale otra oportunidad. Mira, no se dio cuenta, pero si tú le perdonas, Él de seguro va a regresar a ti porque Él te ama. Él intercede por nosotros todo el día, todo el tiempo. Es una razón más, hermanos, para vivir cerca de Dios y de acuerdo a su Espíritu. Entonces, hermanos, nada de lo que suceda en este tiempo, hermano, nada de lo que suceda en este momento que estamos viviendo situaciones difíciles nos debe apartar del amor de Cristo, que es grande en misericordia y que si a tantos meses de pandemia, hermanos, seguimos en pie, es solamente porque Dios nos ha sostenido. Entonces, ese Dios que nos sostiene, que nos acerca al Padre y que tiene reservadas para nosotros grandes y preciosas promesas, bien que vale la pena seguir viviendo una vida conforme a su Espíritu. Hermanos, el punto 3, quiero que ahorita que terminemos la lección, ahí en su hogar, reúnase con su familia, con quien esté, y si está solito así, y ore por los problemas específicos que tenga en su familia, por lo que específicamente le esté aquejando en este momento, hermanos, pídale a Dios. Y sin duda, el Espíritu Santo que mora en usted, conectado con el Espíritu de nuestro Dios, a la diestra del Padre con Cristo, se entenderán de tal manera que le darán a usted la paz y la tranquilidad que su corazón necesita. Hermanos, que el Señor les bendiga. Leemos la conclusión. La conclusión dice así: no somos inmunes al dolor, pero si Dios está del lado de sus hijos, no quedan enemigos en nuestra contra. Todos los ha derribado el Señor. Ni el pecado, ni la muerte, no hay quien acuse si Él perdona. Bendito sea su nombre. Somos más que vencedores en Cristo. Amén, hermanos. Si Él venció el pecado en su debilidad humana, nosotros unidos a su Espíritu también lo podremos lograr. Pero seremos guardados de la muerte, la vida y toda potestad del presente o futuro, si hacemos morir la carne y vivimos en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Que así sea, hermanos, es mi mejor deseo, que así sea en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente. Amén. Hemos visto que solamente Dios a través de su Santo Espíritu es el que perfecciona nuestra vida. Precisamente así lo declara Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y conscientes de ello, hermanos, lo que podemos decirle al Señor es gracias. Pero aun cuando lo expresamos con palabras, vamos a decírselo a través de este canto, y que sea, hermanos, el sentir de lo más profundo de nuestro corazón. Este canto se titula así: Más que palabras. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir
haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Por toda la vida quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Porque es más que palabras, y es más que una canción. Amén. Pienso que aun cuando no nos vemos en este momento, muchos de nosotros que entonamos este canto, hermanos, compartimos ese sentir de gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por todo aquello que era. Y de una manera especial hay algo que nos une, y es que somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios, en diferentes lugares, en diferente forma de expresarlo, pero todos unidos en el mismo Señor. Vamos a entonar este último canto y vamos a decirlo, hermanos, con toda alegría y con todo gozo, que somos el pueblo de Dios, ese pueblo que ha sido llamado de manera especial con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. Vamos a entonarlo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por todas sus bondades, sus misericordias, y porque una de ellas tan especial es que nos ha permitido ser parte de su pueblo. En este distrito maravilloso, el distrito 3, como en todo lugar donde es invocado el nombre de nuestro Dios. Vamos a despedirnos, hermanos. Nos sentimos contentos y bendecidos, y esperamos que así también ustedes, porque hemos compartido este tiempo de alabanza a nuestro Dios y también de estudio en su palabra. Que el Señor les bendiga y vamos a orar, hermanos. Quienes están aquí, pónganse de pie, ¿verdad? Y vamos a orar para concluir este tiempo. Vamos también a orar, hermanos, y vamos a agradecerle a Dios porque Él ha provisto todo bien para nuestra vida, y de ello usted en casa disponga ahora su ofrenda, su diezmo, para que en el momento apropiado pueda entregarlo. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has concedido esta oportunidad de poder alabarte, Señor, poder meditar en esta hermosa lección, bendito Padre, que sin duda alguna nos alienta, nos motiva a perseverar siempre, Señor, en la fe en Jesucristo y en todo, Señor, lo que tú nos has dejado, bendito Dios, como testimonio y como dirección para nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra hermana que hoy ha compartido este mensaje, y gracias porque tú provees los medios para que podamos hacer esta transmisión, bendito Padre. Bendice a este distrito, Señor, a tu iglesia que se reúne en este lugar, bendito Padre, y que sigan habiendo muchos frutos, Señor, y evidencias de que tú estás en medio de tu pueblo, bendito Padre. Recibe también nuestra gratitud, porque sabemos que de ti viene todo, Señor, que tú eres fiel, que tú no nos dejas, Señor, y que provees lo que necesitamos y aún más a nuestra vida. Y en esa gratitud, Señor, es que también ofrendamos y entregamos, Señor, el diezmo, bendito Dios, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos también participar en esta primera emisión, Señor, en distrital, bendito Dios, de Escuela Sabática. Te pedimos que tu bendición y misericordia siga siendo en todo cuanto se haga en este distrito. Todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Por lo demás, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dirección de su Santo Espíritu sea con vosotros todos. Amén. Bien, hermanos, a nombre de la congregación del Templo de Emanuel, les deseamos que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes, y agradecemos mi familia, mis hijos y yo, esta oportunidad que hemos tenido, y que de cierta forma es pues como podemos despedirnos también gozosos en esta etapa que hemos podido tener en este distrito. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Paz a ustedes.